bien. ¿Dónde está sentado sin nada, mirando la tele y charlando de él? No, fíjate. ¿Cuál es mi vaso? ¿Qué haces? ¿Cuál ¿Cuándo me va a dar el diploma de que certifique que soy lo mejor que he conocido? Bueno, cuando terminemos. Ah, Cuando terminemos. Claro, pues mira, dije lo que fuera, pero yo quiero ver certificación de que soy Pablo el mejor. Y después alguien va a venir y decir cuál es el peor. Bueno, Bueno, se puede. No se puede estar viendo el décimo mundial. Yo, no creas. Tiene media, ¿no? Capaz se quiere sentar, apoya la bandera en algún lado. Oye, venga. Ah. Sí, se me olvida, no apoyo. pero como acá no molesta. Hoy es un día muy especial. No lo puedo negar. Así siento yo. Porque hemos llegado muy lejos en esos cursos. Y dije, bueno, aunque todavía tenemos para caminar, pero alguna vez tenemos que celebrar el conocimiento. Hemos comprendido la profundidad de la filosofía de Yoruba, que es parte de la filosofía africana. Lo que nos sorprendió es que si hay algo que descubrí ahora a esta altura del curso, después de haber visto Odimeji, es que Orunmila es un gran maestro. Los orishas, cada uno tiene su función. Muchos hacen culto de orishas, inclusive en África. No saben la posición de cada orisha dentro de la cosmología yoruba. Nosotros ahora recién estamos sabiendo inclusive más que ellos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la clase de filosofía de Orunmila. Orunmila es el profesor de profesores, el profesor de Academia de Ciencias. Es impresionante cómo enseña Orunmila a través de la tecnología de los odus que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el Jiogwe, Oyekumeji, Iwolimeji, Odimeji. Con esos cuatro hemos visto la existencia del universo y la parte que nos toca. Y nos vimos también que inclusive la parte cristiana lo comprendimos a través de estos cuatro odus. Y después vimos lo que inclusive el cristianismo no nos mostró, que no vimos. Nos hizo comprender qué quería decir Jesús en el Sermón del Monte, que apuntaba a que hagamos de este planeta un paraíso. Pero después vimos que lo que realmente la función que cumple Ifá en la vida de nosotros, que Ifá es para nosotros. Y Orunmila es maestro. La filosofía de vida que tenemos que llevar delante para tener paz interior lo enseña Orunmila. Y también, por lo que siento, yo comparto con ustedes que llegamos a una etapa ahora de este curso que noto en cada uno de ustedes, en la cara de cada uno de ustedes, una paz, una tranquilidad que yo comparto también.
No es lo mismo cuando empezamos. No, los vi acelerar, pero ahora lo noto a este grupo con tranquilidad. Entonces, funciona la clase de oromila. Y yo mismo en mi vida diaria veo reflejado esta enseñanza y la paz. Muy bien, no enseñamos religión, no enseñamos forma de culto, no formamos pai ni mai. ¿Sí? Acá estamos estudiando la teología o la filosofía de los Yoruba y más todavía podemos decir la epistemología, que es el estudio de la ciencia del conocimiento. Estamos aprendiendo no a dar y fa. Estamos aprendiendo la tecnología de IFA. Y viendo cómo los antiguos yorubas se guiaron, vivieron una vida sana. Cuando había dolor de cabeza sabían qué hacer. Cuando había virus sabían qué hacer. Cuando había plagas sabían qué hacer. Porque por esta oromila. Con razón, cuando Oduduwa llegó al Ife con oromila, la tribu yoruba originaria lo abrazaron y lo hicieron su rey. Porque Oduduwa vino con mucho conocimiento. Y oromila tiene mucho conocimiento. Así que los felicito mucho a ustedes. Antes de entregarle el diploma, vamos a brindar para oromila. Menos no voy a decir. Y Odimeji. Así que, por la enseñanza que van a tener. Como siempre dije, Ifa es luz en la oscuridad. Siempre lo dije. Y siempre, hasta ahora, se ha confirmado lo que buscamos. No se olviden los códigos morales. Acá siempre hemos visto es bendición, no maldición. Inclusive, hasta vimos que no se puede hacer maldad. Ni matar gente. No. Aviso categóricamente de la cosmología africana. Nadie adquiere poder matando a otro ser humano. No. Nadie adquiere poder conocimiento matando gallina o cabras. No. Es la ofrenda de chivos, aves, a los orisha. Ya lo comprenden ustedes en el curso para qué es. Son códigos que después aquellos que sepan interpretar, cuando Oromila nos dice que tal fruta, tal ave, tal guatopi, para tal orisha. Sí, lo entregamos, pero están codificados. Quien lo recibe sabe después qué darnos. Así que no es la matanza de chivo que resuelve los problemas. Es mucho más profundo. Hemos aprendido mucho. Y no tengo alternativa que en esta etapa hagamos un reconocimiento especial. Así que no haga maldad. Repito, tanto Ejiogbe, Iwori, Oyekumeji,
Odimeji, todos afirman sobre la vida humana como sagrado, sobre la vida en general. Y ustedes han visto conmigo temas penosos, incluso el aborto. África apuesta siempre por la vida, sea lo que sea la condición del embarazo. ¿Qué decir? La vida no es culpable del accidente de su nacimiento. Entonces no podemos de ninguna forma castigar la vida. Y la vida que castigamos vuelve y puede terrorizarnos. Mucho de la plaga que está pasando en el mundo hoy se debe a la mala interpretación de los códigos de la naturaleza. Si no respetamos la naturaleza, no habrá paz en este planeta. Ni tampoco tendremos paz en el interior. Para lograr tener paz, aún dentro de la tormenta, tenemos que manejar los códigos morales. No matamos gente, ni torturamos gente. No es parte de ninguna fe en el planeta. El delincuente es un delincuente. Y nosotros trataremos de que haya luz donde hay oscuridad. Y es lo que se trata de IFA. Podemos dar opinión, cada uno hará lo que quiere. Hoy es 21. Bueno, eso se hizo cuando terminaron los 3 Odimeji. Así que hoy es octubre 2014. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certificamos que Imodoye Adriana Tiye Moja ha estudiado cumpliendo con la tecnología de los 4 primeros Odu de los cursos de la cosmología Yoruba dictados por esta asociación. Se le otorga este diploma reconociéndola como Imodoye Ojulowo Odimeji Àṣà Ìbílẹ̀ Yorùbá. Estamos. Oye, Salimos lindos. ¿quieren otra? Wiki, a ver si el papá se ríe, muéstrelo a 10. Por fin, una con sonrisa. Creo que te está curando. ¿Cómo que sí? ¿Sí usted? Yo soy el más joven. Ah, perdón, disculpe, es verdad. Igual es el orden que está acá, así que... bueno, sí. Ah, me tocaba. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata Es más grande. certificamos que Imodoye Carla Tiye Moja ha estudiado cumpliendo con la tecnología de los 4 primeros Odu de los cursos de la cosmología Yoruba dictado por esta asociación. Se le otorga este diploma reconociéndola como Imodoye Ojulowo Odimeji Àṣà Ìbílẹ̀ Yorùbá. Se apagó la máquina. Te saco otra para la duda. Bueno, Imagino que después sube la foto. Oye, sacamos esa foto de ese cuchito. Sí, sí, sí. sáquele. Sáquele. La pongo acá. Ah, hable mejor. Ahora te toca. Nosotras. Todo no se puede. No. Eso. Eso
somos nosotros? Bueno, las primeras alumnas en pisar acá. O solo vos. Fuimos las primeras alumnas en pisar. No es el mejor. Falta, llega tarde. Tiene que Me recuperar. parece ahí que me está. están criticando. Tiene que recuperar. Aunque después me endereza para la compra. Es la envidia sobre mi título. El título, el primer título es el mejor. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certificamos que Imodoye Baba Olorisha Pablo T. Oshun ha estudiado cumpliendo con la tecnología de los 4 primeros Odu de los cursos de la cosmología Yoruba dictados por esta asociación. Se le otorga este diploma reconociéndolo como Imodoye Ojulowo Odimeji Àṣà Ìbílẹ̀ Yorùbá. ¡Ay, que la apagué! Se lío. Wiki. Otra más por las dudas. Ahí Para está. vos. Hay que apretarla de acá para que la Bueno, Me pasó lo mismo. pórtense bien, sean buena gente, no sean truchos, sean auténticos. Me hubiera dicho que tenía esta cara y ponía ahora, por favor, esta foto. Me hubiera dicho que tenía esta cara. Mira lo que hice. No, pero está linda. Es impresentable. Para